Otro tema. A Donald Trump ya no solo le basta con declarar emergencia nacional en la frontera con México, con nuestro país, sino que nos quiere obligar al despliegue de 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza, que ya se hizo, o con hacer deportaciones espectaculares que ya tuvieron lugar. Tampoco le basta con haber logrado reducir dramáticamente el cruce de indocumentados a mínimos históricos. Ayer el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos abrió la puerta para que los migrantes ilegales se autodeporten con el apoyo de la aplicación CBP One, es decir, para que sean ellos mismos de manera voluntaria quienes reconozcan su estatus de indocumentados y viajen de regreso a sus países de origen. Y como recompensa, el gobierno de Estados Unidos les está ofreciendo un apoyo económico de $1,000, que son aproximadamente 20,000 pesos, que se pagará a los migrantes una vez que se haya confirmado su regreso a su país de origen a través de esta aplicación, que es la CBP One. De acuerdo con el comunicado oficial, de esta forma los migrantes van a poder salir de una manera digna y segura de territorio estadounidense sin ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Y además, pues esta medida podría suponer grandes ahorros, porque actualmente el costo promedio de arrestar, de detener primero, de arrestar y luego expulsar a un extranjero ilegal se calcula en $17,000 aproximadamente. Así es que Donald Trump, que sí está desesperado por cumplir su promesa de campaña de hacer deportaciones masivas, anunció que van a ayudar a millones de migrantes a conseguir un vuelo hacia sus países, que incluso se les podría llegar a apoyar para volver ya de manera legal, dijo, a Estados Unidos. Es poco probable, a mí se me antoja poco probable que sea mucha la gente que se sume a este programa, aunque habrá muchos que por temor a ser detenidos sí utilicen esta alternativa. No hay que olvidar que los indocumentados, y hay que decirlo, insistir en ello, no migran por gusto, migran por necesidad. Y el miedo ha sido la principal arma de Trump contra estos migrantes. Para hablar más de este tema nos acompaña quien ha colaborado con nosotros en muchas ocasiones, y yo espero que siempre colabore con nosotros, Eunice Rendón. Ella es experta en temas migratorios. ¿Cómo estás, Eunice? Buen día. Hola, Adela, ¿cómo estás? Buenos días. Me da gusto saludarte. Oye, yo no sé qué piensas tú de esta autodeportación. Bueno, pues justamente es una medida desesperada de Donald Trump, como otras que ha puesto en marcha en los últimos meses. No es la única. También puso en marcha una lista en la que las personas indocumentadas tendrían supuestamente que registrarse, y en caso de no hacerlo, los castigos van entre multas y hasta posible cárcel. También está esta otra medida que se llama CBP Home, que es ahora sí que un CBP One remasterizado, en donde lo que espera, a diferencia del CBP One, que revisaba casos de posible asilo o refugio en Estados Unidos, el CBP Home lo que busca es que las personas se autodeporten, que la gente se vaya de manera voluntaria a sus países. Y la razón principal, Adela, creo que es la que tú mencionas. Donald Trump no ha logrado por mucho, no ha logrado lo que él prometió, por mucho menos creo que llegue al 1,000,000 de personas deportadas, como él lo dijo al principio de su mandato, como Tom Homan también lo estuvo repitiendo. En lo que va de su periodo, han deportado a cerca de 140,000 personas en total. Entonces, bueno, están lejos de ese 1,000,000. Y otra cosa, han hecho un gasto innecesario y creo yo inútil. A nosotros como organización nos tocó ir a varios de los vuelos de deportación con el Instituto Nacional de Migración, y lo que yo te puedo decir que vi ahí eran vuelos donde llegaban
en aviones de 200 personas, 30 personas, llegaban 50 personas. Entonces creo que se desgastó tanto y gastó muchos recursos en tratar de mostrar que estaba enviando a estos deportados cuando realmente no eran tantos. Y de hecho, el 90% de estas personas que venían en esos vuelos son personas que en el intento de ingresar a Estados Unidos en la frontera, sí, los detenían y los regresaban, no gente que estaba ya ahí, porque ese proceso sí ha sido mucho más difícil, que no quiere decir que no han detenido personas, porque sí lo han hecho, pero una vez que lo detienen hay un proceso que hacer para la deportación. Entonces ellos, paralelamente al CBP Home, está buscando Donald Trump sacar alguna excepción para poder detener a la gente y deportarla de manera expedita, sin seguir un debido proceso. Esto todavía no lo logra, pero ya ha hecho intentos, quiere hacer algo parecido a lo que en su momento se hizo con el título 42, que era que con pretexto de la pandemia, cualquiera que cruzara la frontera era un riesgo y lo podían regresar. Entonces quieren tener algún pretexto como ese, alguna prerrogativa, lo han buscado en la ley con el Centro de Enfermedades en Estados Unidos con el CDC. Entonces, bueno, vía de mientras creo que en esta desesperación, y como tú bien dices, porque es mucho más barato, están poniendo esto sobre la mesa, que ellos pagan el boleto de avión y además les dan $1,000. Todo lo demás creo que es un engaño, o sea, no creo que vayan a considerarlos después para que entren de manera sí, claro. regular. Una Eso vez no creo que fuera, sea. claro, una vez fuera Ya está no los van a difícil. regresar. Sí. Ahí mi duda, Adela, ahí creo que porque sí hay una población que quiere regresar a su país, que son los muchos venezolanos, porque son a los que más ha amenazado Donald Trump, porque les quitó el estatus de protección temporal que tenían a ellos y a dos o tres nacionalidades más. Entonces yo sí he tenido en Agenda Migrante gente que me ha pedido ayuda de Estados Unidos, venezolanos que quieren regresar a su país. Sin embargo, ahí lo veo más complicado, porque al Estados Unidos no tener una relación diplomática con Venezuela, pues no sé quién les va a dar el salvoconducto para que puedan tomar un avión. Mucha gente no tiene pasaportes. De hecho, ese es un problema también hoy aquí en México. No sé si has visto estas, ahora sí que manifestaciones que se han armado afuera de la Embajada de Venezuela, justo porque la gente está desesperada y no puede regresar. La gente se siente amenazada. Obviamente, yo creo que van a regresar a Venezuela y a lo mejor luego vuelven a salir a otro lado porque las condiciones no son las mejores. Sin embargo, hoy tienen miedo de que los manden primero a Guantánamo, porque los que mandaron eran venezolanos, y luego al CECOT en El Salvador, esta cárcel de máxima seguridad que abrió sus puertas, ¿no? Gracias al presidente de El Salvador, Bukele, que hizo pues este trato con Donald Trump. Y bueno, también ayer creo que anunciaba Donald Trump que va a volver a abrir la cárcel de Alcatraz. Entonces, bueno, ante todas estas amenazas, creo que la gente, por el miedo, algunos sí quieren regresar, pero de los países que quieren regresar es donde Estados Unidos pues no tiene una relación diplomática y no sé cómo realmente funcionaría este CBP Home en esos casos. Que ayer todavía Trump dijo que quería reabrir Alcatraz, ¿no? Que cerró hace años, décadas. Pues sí, pero Donald Trump saca ese tipo de cosas, lo mismo con Guantánamo, ¿no? Que a todos nos parece increíble que esa cárcel también, esa base que pues a todas luces violó los derechos humanos de las personas. Está muy documentado que él lo quisiera utilizar para migrantes. Me parece que sí mandó a varios y luego eso también se detuvo. A la par también hay que decirlo, Adela, ha habido procesos tortuosos en las cortes y sí han detenido algunas medidas de Donald Trump. Entonces eso hace que él esté pues desesperado, porque algunas cosas sí se las han frenado en las cortes o están en proceso de discusión en esas cortes porque han sido impugnadas varias de sus decisiones, acciones ejecutivas, etcétera. Entonces, yo creo que por eso él pone en marcha esta aplicación para ver si así funciona más de forma voluntaria y él puede llegar más a las cifras que prometió a su audiencia. Que también llegar a esas cifras sería problemático para Estados Unidos, porque finalmente los migrantes aportan La en mano servicios de de obra, trabajo claro. y a la economía. Claro, la mano de obra, ¿no? Oye, Eunice, lo que sí se ha reducido, yo decía dramáticamente, es el cruce de indocumentados.
Y tiene que ver con la misma narrativa de odio, de miedo, estas campañas que ha puesto en marcha y que anunció la Secretaria de Seguridad en Estados Unidos desde hace algunos meses, que incluso salió este anuncio polémico en México, ¿no? Entonces, de todas estas campañas y narrativa migrante que Donald Trump y su gabinete se han encargado de poner sobre la mesa, algunas redadas, detenciones, algunos mensajes que se dan también en el local, por ejemplo, toda esta que quiere quitar toda la ayuda a la ciudad de Santuario. Todas estas políticas abonan a que en este momento los flujos estén al mínimo histórico. Desde 1960 no teníamos flujos tan bajos, pero yo creo que esto no significa que se va a detener la migración, simplemente está habiendo una reconfiguración del fenómeno. Los mismos traficantes están buscando qué van a hacer, nuevos aliados para el cruce, quizá va a ser más caro, va a tener otras rutas probablemente, pero bueno, esto se va a reconfigurar porque las causas siguen en el territorio, eso no ha cambiado. Otra cosa que puede pasar, que eso influye también, o más bien tiene que ver con México, es que muchos migrantes quizá empiecen a ver a México como país de destino, más que de tránsito, justo por este miedo y por estos mensajes de Donald Trump. Entonces, sí podemos ver en los siguientes años y meses un repunte, pero de gente que quiera quedarse en México, y creo que el gobierno mexicano, el Instituto Nacional de Migración, el nuevo titular que acaba de llegar hace una semana, bueno, pues tienen que también plantearse esa posibilidad y tener listo, ahora sí, que una política que pueda integrar de forma más inteligente a las personas en movilidad. Ya. Oye, ahora yo decía que se me antojaba, pues, poco probable que muchísima gente se adhiriera a este nuevo programa, ¿no? ¿Tú qué piensas, Eunice? Pues tú eres la experta en esto y tienes contacto con migrantes todos los días de tu vida. Mira, yo creo que estos programas que ha sacado Donald Trump, desde la lista a la que se tienen que apuntar, el CBP Home y otros más que amenazan a la población migrante indocumentada, pues son vistos con desconfianza. Si algo Trump ha mostrado es que él no es confiable, al igual que su secretaria de Seguridad, entonces, y al igual que el ICE de Tom Homan. Entonces la gente no creo que confíe, pero sí creo, Adela, que hay gente desesperada que sí tiene miedo que le vaya peor, como esto, repito, de irse a una cárcel en El Salvador, que ya vieron que sí mandaron gente. Sí. Creo que han mandado a más de 5,000 personas por allá. ¿Mandé? Sí, no, te escuchamos. Entonces, bueno, creo que eso sí pudiera ser una razón para que algunos decidan, bueno, si ya me voy a regresar, pues mejor que sea que ellos me pongan el avión y estos $1,000. Yo creo que la gente de Venezuela sí está, mucha gente de Venezuela sí está en ese supuesto. Oye, ¿qué se ha dicho ahí de, pues, los últimos acontecimientos en la relación México-Estados Unidos, propiamente presidente Trump con la presidenta Sheinbaum? Mira, yo creo que también se conjunta todo. El tema de seguridad, creo que lo hemos dicho en este espacio, va a ser la prioridad para Donald Trump. El tema de inmigración le sirve en su discurso, en su narrativa, pero él sabe que en este momento ese no es un tema, porque los flujos están muy bajos y realmente ese no es un tema de preocupación real. Sin embargo, el tema de seguridad yo sí creo que ellos lo tienen como prioridad número uno en la agenda bilateral. De hecho, también la semana pasada otra decisión del gobierno estadounidense fue que una franja dentro del estado de Nuevo México la dieron ahora sí que en comodato a la Secretaría del Ejército estadounidense. Para ellos decían que el motivo era para que si los migrantes cruzaban por ahí, que tuvieran dos delitos, el delito de haber entrado sin documentos y el delito de invadir un área militar, también para que los militares puedan detener migrantes. Por eso hicieron esa área. Pero yo creo que, aunque no lo digan, también esa área corresponde a esta otra prioridad de seguridad, a querer entrar a México con el tema de que los grupos de narcotráfico son terroristas, estas ganas que tiene Donald Trump de hacer operativos en México y que la presidenta al parecer pues lo ha ido frenando, pero él cada vez se ve pues que lo quiere decir más, ¿no? Entonces yo esta situación me preocupa, lo escribí desde el principio que empezó este gobierno de Donald Trump, que es una posibilidad que ellos quieran actuar de forma unilateral en algún momento, ojalá que no, creo que Omar Harfush
también ha hecho ahí una tarea importante en la relación bilateral con las autoridades y agencias de seguridad, pero bueno, Donald Trump otra vez comportándose pues como él es, ¿no? O sea, diciendo que la presidenta tiene miedo a los cárteles y que por eso, a pesar de ser una gran mujer, pues no quiere que le entren a ese tema y bueno, y la presidenta no quiere entrar en una polémica, al parecer, porque justo por eso es que no, no quiso responder al tema en la mañanera, ¿no? Si dijo, no va a estar en dimes y diretes, pero a mí me parece que con Donald Trump hay un foco rojo prendido de forma constante y aunque la presidenta lo ha sabido manejar bien, pues nunca se sabe con él, ¿no? Sí, es cierto. Oye, y finalmente te pregunto, Eunice, ¿cómo viste tú la salida de Garduño del Instituto Nacional de Migración? Bueno, ya era una salida muy anunciada, ¿no? O sea, era algo que ya se había dicho que desde el principio del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues había nombrado a alguien más y esa transición fue muy larga. Entonces, yo creo que además este nuevo instituto o el nuevo titular le toca un periodo distinto y creo que tiene algunos retos y acciones importantes que llevar a cabo. O sea, a lo mejor el periodo de Garduño y de Andrés Manuel fue un periodo de mucha afluencia migrante y en el que México se concentró mucho en el control migratorio, en la detención, también por presión de Estados Unidos. Y hoy, aunque hay esa misma presión con Donald Trump, creo que el hecho de que haya flujos más bajos da la oportunidad de repensar algunas acciones y estructura del instituto, da la oportunidad de cuidar mucho la formación de elementos, de cuidar que el trabajo en tierra sea realmente respetuoso a los derechos humanos, que estén capacitados también en trabajo con poblaciones vulnerables, todo el personal ahí, el tema de digitalización de trámites, por ejemplo, para evitar la corrupción. Creo que es muy importante que Sergio Salomón lo veamos en territorio en los siguientes días, ¿no? Lleva 3 días ahí. Lo que he visto es que fue a conocer pues a todo el personal de las oficinas, a la Ciudad de México, al aeropuerto, que es otro foco rojo también, pero me parece que en los siguientes días tendremos que verlo en estados como Chiapas, Chihuahua. Hay un gran pendiente que es el de Ciudad Juárez, quedó pendiente el tema del perdón, ¿no? También para las y los migrantes, no sé si de forma institucional ahora lo hará Sergio Salomón, y el otro tema también, la estación migratoria de Juárez está pendiente. Nosotros, como tú sabes, Adela, desde Agenda Migrante ayudamos a la transformación después de ese terrible suceso, de la mano con el instituto, de 15 estaciones migratorias, a hacer protocolos, a trabajar en el cambio real y de fondo, y ojalá que eso continúe, que podamos seguir trabajando con ellos. Hemos hablado ya con el equipo de Sergio Salomón, parece que hay apertura para ello, pero pues yo lo que creo es que tiene que haber siempre cercanía con las organizaciones, cercanía con la población migrante, revisar los procesos, incluso la ley. A lo mejor hay algunos artículos que reformar y el trabajar en una política, como decíamos, integral, no solo concentrar en la contención, sino en cómo podemos integrar mejor a las personas en movilidad, más con lo que hemos visto, los campamentos como el de Vallejo, que ha sido todo un problema. Sí, ¿no? justo te quería preguntar de eso, porque Eunice, estábamos hablando de esta Ciudad de México enorme, maravillosa, contrastante, ¿no? Y tú escribiste de lo que ocurre en Vallejo, te me pusiste ya estás derecha. Ya. Tú escribiste de lo que está pasando en Vallejo. Sí, pues justamente el tema en Vallejo es que la gente vive ahí hace cerca de 2 años, ¿no? Están en ese lugar de manera irregular, muchos de ellos porque la Comar, y también hay que decirlo, la actual también comisionada de la Comisión Mexicana para el Refugio, pues parece que va lenta en los procesos, no ha podido agarrar la dinámica de la institución, la gente se tarda y normalmente deben ser 3 meses, pues se quedan más de 1 año. Entonces parte del problema de Vallejo es que la gente se quedó asentada ahí por mucho tiempo, mucha gente trabaja de allá. Creo que hay que regularizar a esas personas, pero también creo que hay un problema entre el gobierno de la Ciudad de México y el Poder Judicial en este caso. La Defensoría amparó a personas para que no las pudieran mover de ahí, cuando la verdad yo he estado en ese campamento, Adela, creo que lo mejor sí es que se vayan a un albergue en donde puedan estar más seguros. Nosotros mismos tuvimos que salvar a varios migrantes de ahí de ataques
duros con armas de fuego, hay muchos niños y niñas, entonces yo creo que en estos casos sí deben llegar a un acuerdo. Primero, entender que ni los campamentos ni los albergues son permanentes, hay que tener soluciones más duraderas, como la regularización de gente que ya hace un año o más trabaja en la Ciudad de México, que se quedaron varados o por la Comar o porque el CBP-1 de Donald Trump se canceló y entonces quedaron aquí, porque mucha gente tenía sus citas y se las cancelaron, o finalmente entender que pues la calle también se vulneran derechos de las y los vecinos. Entonces es importante justo que haya una política que no permite, más bien, que logre integrar a las personas para que no estén de esta forma, porque hay un abuso también y una explotación laboral de estos individuos. Yo he entrevistado a muchos de ellos y lo que te puedo decir es que les pagan la mitad de lo que a un mexicano, o sea, al no estar regularizados tienen otra afectación a sus derechos muy, muy importante. Entonces, ojalá que se puedan migrar estas personas al albergue. Yo ya fui al albergue que está ofreciendo la Ciudad de México, Temístocles Villanueva, que es el coordinador, me dio un recorrido y la verdad es un albergue muy decente y mucho mejor que estar en la calle. La gente que ya está en las escuelas también se les prometió llevarlos a escuelas y bueno, sobre todo que esto se tome en cuenta para hacer políticas que no hagan que la gente esté en la calle de manera irregular. Te agradezco como siempre mucho, Eunice. Gracias, Gracias a ti. De verdad, muchas gracias. Y por lo que hacen y encabezas este esfuerzo.